Muy buenas tardes, mi nombre es Gelson Alejandro Licona. En este documental vamos a hablar acerca de un tema muy importante, lo cual fue la década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. La década de los 80 fue considerada en gran parte una época de crisis económica y política con una gran magnitud. Esta crisis inicia desde los finales de los años 70 y todo el transcurso de los años 80. Esto se dio en todo el territorio americano. Honduras, por su parte, formó, formó parte de esta crisis económica y política, ya que como estaba dentro del territorio afectado, todos los países en una unidad sufrieron grandes situaciones que afectaron tanto la economía y la política que gobernaban en ese entonces. Dentro de los presidentes que formaron parte de este auge crítico dentro de nuestro país tenemos al presidente Roberto Suazo Córdoba, al presidente José Simón Ascona Hoyo y al presidente Rafael Leonardo Callejas. Renombradas personalidades dentro de la política, dentro de los gobiernos de nuestro país, hacemos mención de ellos. Al igual que toda situación o crisis que un país o nación enfrenta, siempre hay factores que han sido los causantes de tantas situaciones o crisis que enfrenta cada nación. Dentro de los factores internos de la crisis económica y política del país durante la época o la década de los 80, tenemos como primer lugar la crisis económica causada por desastres naturales. Como bien sabemos, existen factores que no pueden ser controlados por el hombre y dentro de ellos tenemos los desastres naturales. Dentro de esta época sucedió lo que fue el huracán Fifi, que fue uno de los desastres naturales que causó una mayor conmoción dentro de la crisis económica de nuestra nación, al igual que de los países centroamericanos. Existen estos factores que como ser humano no podemos controlar lo que son los desastres naturales. Otro de los factores importantes que se dieron para que esta crisis económica tuviera un auge fue las importaciones en mayor escala que las exportaciones. Como bien sabemos, cada nación es gobernada por la exportación que se da, ya que de estas exportaciones surgen lo que son los incrementos en cuestión económica. Otro de los factores que dieron lugar a la crisis económica en nuestro país fueron las desigualdades sociales en Centroamérica. Como bien sabemos, al igual que en una sociedad, se dan este tipo de situaciones que pueden causar gran auge o pueden causar grandes situaciones críticas dentro de una nación y eso fue lo que provocaron grandes consecuencias catastróficas dentro de esta crisis en la época de los 80. Otro de los grandes y podríamos decir de los mayores factores que afectaron en realidad la crisis económica y política del país fueron la represión militar política contra movimientos revolucionarios. Recordemos que en la década de los 80 se dieron lo que fue este boom dentro de la sociedad, lo cuales fueron los movimientos sociales en defensa de derechos, en defensa de leyes que beneficiaban a unos pocos. Dentro de los factores externos de la crisis económica y política en los años 80 fue lo que se dio la Guerra Fría, que como bien sabemos y se estudia en la historia, existieron varios aspectos o factores que afectaron en gran parte lo que fue el territorio centroamericano a través de esta situación que se dio a nivel mundial. En 1979, por ejemplo, el liderazgo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el pueblo de Nicaragua expulsó a Somoza, el triunfo sandinista hizo albergar prontas esperanzas de triunfo a la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí. Carías Lozano, Díaz Villegas Morales dictaron leyes anticomunistas.
La existente libertad de prensa tenía la grave limitación de que no permitía la circulación o debate público de ideas exóticas. No se permitía asimismo la existencia legal de partidos políticos de orientación marxista. Claramente se establecía que los sindicatos tenían que ser organizaciones apolíticas. Pero a pesar de las limitaciones impuestas por las exigencias de la Guerra Fría, el movimiento popular hondureño de obreros, campesinos, maestros y universitarios logró abrirse espacio sin entrar en choque con el sistema. Medidas desarrollistas y de contenido social de Gálvez a Villeda y al populismo de los militares habían a la vez beneficiado a los sectores populares. Honduras era el país menos desarrollado del Istmo, junto con Nicaragua, pero con respecto a sus tres países vecinos, era con mucho el más democrático y eso le evitó la sangría de las confrontaciones revolucionarias que hubo alrededor de sus fronteras. El triunfo sandinista puso caliente la Guerra Fría en el Istmo. Los comandantes revolucionarios se proclamaron marxistas aliados de Castro y del bloque soviético. Fue una provocación que le ganó el repudio de los Estados Unidos y contribuyó a aislarlos de los otros países centroamericanos. Estos fueron resultados o consecuencias de la Guerra Fría. Y como bien sabemos, existen potencias que son fundamentales para países en desarrollo como los nuestros. Y esto provocó una gran catástrofe dentro de la economía y política de nuestros países. Otro de los aspectos fundamentales que se dieron en la década de los 80 fue lo que fue la globalización. Para entender un poco más acerca de lo que fue la globalización, vamos a dar una definición general de lo que significa este término. Globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural que consiste en la cada vez mayor interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan a un carácter mundial. Podemos observar dentro de esta definición cuáles son los entes o los factores importantes que influyen dentro de la globalización, lo que es lo económico, tecnológico, social y cultural. Bien sabemos hoy en día, la globalización ha marcado un auge o ha marcado tendencia dentro de nuestras sociedades, dando inicio a este gran impacto en la sociedad en los años 80 entre los distintos países del mundo. Podemos notar de igual forma cuál fue el objetivo primordial de la globalización, lo que era unir mercados, sociedades y culturas para poder obtener transformaciones grandes dentro de una sociedad. En términos más específicos, podemos decir que la globalización es una tendencia económica mundial que inició en la década de los 70 y es básicamente el libre traslado y envío de dinero, capital y mercancía. Dentro de la estructura de la globalización tenemos lo que era la unificación de mercados, unificación de culturas y sociedades, transformación social, transformación económica y política, resultado un carácter global, interdependencia entre países del mundo. Esperamos puedan comprender con mayor claridad cuál era el objetivo de la globalización dentro de esta época y cuáles han sido los impactos hasta nuestros días. Muchas gracias.